Hola a todos, esta semana vamos a hacer el seminario de derivadas. Entonces, en el primer capítulo nos pide calcular por definición las siguientes derivadas. Cuando nosotros calculamos por definición, voy a escribir un pequeño recuerdo, significa que tenemos que calcular un límite. Y este límite es de la siguiente forma: si nosotros queremos calcular la derivada de f en x, si quieren, el x puede ser un valor numérico, no tiene por qué ser una variable. O sea, por ejemplo, ustedes podrían calcular directamente la derivada en 1 haciendo este límite. Pero bueno, eso es un comentario adicional quizá. Entonces hacemos f de x más h menos f de x y todo esto dividido en h. Una cosa, por si acaso revisaran en algún otro tipo de libro, esta definición también la podrían encontrar de otra forma. La podrían encontrar como el límite cuando perdón, cuando i tiende a x de f de, no sé, a ver cómo podríamos hacer la diferencia, de x menos f de y partido por x menos y. O al revés, o sea, f de y menos f de x partido por y menos y. Cualquiera de los dos da lo mismo, solo un signo menos. Esta otra de acá no la vamos a usar, pero se los comento por si les llama la atención. Son lo mismo, si lo encuentran en otra parte, pueden ocupar el límite que les estamos mostrando ahora. Entonces, para la parte A, tendríamos que hacer el límite, el x', o sea, x' cuadrado sería el límite cuando h tiende a 0 de x más h, es decir, evaluamos la función en, en x más h, en este caso x cuadrado, así que quería x más h al cuadrado, menos x cuadrado partido por h. Entonces desarrollamos un poco y vemos qué pasa con el límite. En general estos límites no debieran ser complicados. El principal problema que va a aparecer es el h que está en el denominador, pero se puede sacar más o menos de una forma natural. Creo que el ejercicio quizá más complicado que vamos a hacer en este sentido es el ítem B. Entonces quería x cuadrado más 2 veces xh más h al cuadrado menos x cuadrado. Todo esto partido por h. Entonces se simplifican estos x cuadrados de acá y quedaría el límite. No olviden escribir el límite por si acaso. Partido por h. Ya, pero esta expresión que está acá podríamos factorizarla inmediatamente por h. Nos quedaría 2x más h por h partido por h. Se simplifican estos h de acá. Y quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Pero este h de acá simplemente es 0 y nos queda que el límite finalmente es 2x. Así que la derivada en x al cuadrado es simplemente 2x. Ya, entonces vamos al ítem B. Para el ítem B tengo que hacerles recuerdo de una expresión, digamos, como le dicen en el colegio, producto notable. Bueno, ustedes notarán de que hay muchas palabras que ocupan para matemáticas y de pronto no lo ocupamos más. Eso no es sorpresa, a mí también me sorprende. Como ustedes saben, yo soy matemático y yo me dedico a hacer matemáticas. Y, y hay muchas cosas que uno no entiende por qué le colocan nombres y al final hasta uno se confunde, parece. No sé si a ustedes les ayuda. Pero bueno, producto notable quiere decir de que es una expresión como una multiplicación entre dos cosas que es conocida, o sea, que es como útil de saber, pero eso viene a significar, pero bueno. Eh, entonces, la siguiente derivada a calcular es la raíz cúbica de x. Y entonces, en este caso, también hacemos el mismo límite, o sea, evaluamos en esta cantidad de acá, hacemos la resta, partido por h. Ya. Entonces, recordamos que esto es f de x más h menos f de x partido por h. En este caso, nos gustaría poder simplificar por el h igual que antes, pero no podemos porque está efectivamente en una raíz cúbica. ¿Qué podemos hacer? Una herramienta a utilizar
podría uno pensar, pero puedo hacer uno partido por h, meto el h dentro de las raíces y veo qué pasa. Eso no es una solución porque, bueno, de partida eso en general funcionaba cuando el límite iba hacia el infinito. O sea, esta parte que estaba acá iba hacia el infinito. En este caso hacemos todo lo contrario, estamos yendo a cero. Y justamente nos va a quedar acá algo partido por cero y eso no nos va a servir. Así que esa no es una buena idea. Así que lo que podemos hacer es tratar de deshacernos de la raíz. Es decir, multiplicar por algo de manera de que se desaparezcan las raíces. Quizá quedan raíces en en el denominador, pero tenemos que probar suerte con algo. Entonces, tengo que recordarles de que si nosotros tenemos a menos b, le escribo con otro color mejor, a menos b, nosotros podríamos multiplicarlo por a cuadrado más ab más b cuadrado. Y si desarrollamos esto, bueno, si no se acuerdan, lo desarrollan, no importa, yo lo voy a desarrollar para que se vea. Crea más a cuadrado b más ab cuadrado menos a cuadrado b menos ab cuadrado menos b al cubo. ¿Ya? Entonces con esto desaparecería esto con esto con esto y quedaría a cubo menos b cubo. ¿Ya? Entonces aplicamos eso, pero en nuestro límite, así que multiplicamos por un 1 conveniente, que sería la primera cosa al cuadrado, o sea, raíz de 3 partido por x más h al cuadrado. Perdón, falta un paréntesis. Voy a borrar esto porque no se entiende, parece. ¿Ya? Más el producto de estos dos, o sea, la raíz cúbica de este por el x, porque se juntan las raíces, más la raíz cúbica de x cuadrado. Bueno, y esto mismo que está acá, obviamente hay que dividir por eso porque es un 1 conveniente. Más tercera raíz de x más h por x, tercera raíz de x cuadrado. Ya. Entonces, habiendo hecho esto, por el calculito que tenemos acá, el producto notable que les dije, entonces esto sería el límite. Perdón, esto no va ahí. Entonces sería el límite de h tendiendo a 0. En el numerador nos queda entonces la diferencia de los cubos, o sea, la tercera raíz de x más h al cubo, que al final se simplifica con la raíz cúbica, dividido por h por toda esta cosa que está acá, o sea, la tercera raíz de x más h al cuadrado, más tercera raíz de x más h por x, más tercera raíz de x cuadrado. Ya. O sea, bueno, quizá esta línea es como para hacer notar nomás que es lo que queda en el numerador. Entonces nos quedaría x más h menos x, porque se cancelan las potencias con las raíces, partido por h por tercera raíz de etcétera, etcétera. Que lo estoy escribiendo ahora. Ya, pero que se entienda ese denominador, porque si le hago zoom se ve más horrible, pero de lejitos parece que pasa disimulado. Entonces, esta parte de acá, simplificamos, recuerden que era x más h menos x, o sea, simplifica el x que es solo un h. Así que se va este h con este h. Si no quedó completamente claro, bueno, pueden retroceder un poquito el video, pueden tratar de desarrollar exactamente esta cosa de acá y darse cuenta que es un h. Ya, entonces nos quedaría uno partido por esto y probamos fortuna porque ya hicimos nuestro desarrollo y aprendimos de límites, de que entonces si nos encontramos con un límite lo primero que intentamos hacer es evaluar y ver qué pasa. Pues en la primera línea no podíamos haber hecho eso porque era dividir por cero literalmente, entonces no funcionaba, ahora podemos intentarlo. Entonces si lo intentamos, esta parte de acá se hace 0 y esta parte de acá se hace 0. Pero no queda todo 0, entonces nos queda 1 dividido, que es la tercera raíz de x cuadrado, más tercera raíz de x cuadrado, más tercera raíz de x cuadrado. O sea, nos quedaría 1 dividido en 3 veces tercera raíz de x al cuadrado. ¿Ok?
vamos por el siguiente. Bueno, si no quedó claro, quieren repasarlo, pausen el video y pueden ver un poco. Ya, en la C dice f de x igual a 1 partido por x. Y así hacemos el límite. Tendríamos 1 partido por x más h menos 1 partido por x y todo eso dividido en h. Hacemos la... Si a ustedes les conviene o si les hace cómodo, este h lo voy a hacer en una línea de más solamente para que se note. Pueden sacarlo así, con llaves o paréntesis grandes, y dejarlo de esta forma. Simplemente por comodidad, para que el paréntesis no se vea tan horrible, no sé. Como a ustedes les sea más cómodo nomás. Y entonces desarrollo la diferencia de estas fracciones. Y el denominador común sería el producto. Entonces, en el primer sumando quedaría x y en el segundo quedaría x más h. Y desarrollamos un poquito. Y entonces acá en el numerador quedaría menos h, ¿cierto? Porque se simplifican las x. Y quedó menos h partido por x más h por x. Se cancelan estas h, que era lo que siempre queremos, o sea que se vaya ese h del denominador, que generalmente es como el problema acá. Y nos quedaría el límite. Si quieren pueden sacar el menos por propiedades del límite. 1 partido por x más h por x. Y esto se hace 0. Y nos quedaría, al aplicar el límite, nos quedaría menos 1 partido por x al cuadrado. Quedaría 1 partido por x por x. Ya. En el siguiente ítem nos piden calcular unas derivadas. Y esto simplemente ocupamos la regla de derivación, ¿okay? Entonces hay que acordarse de alguna regla de derivación y se los voy a ir recordando a medida que vayan apareciendo en los ejercicios. Entonces en el primer ejercicio, antes tengo que decirles un recuerdo. Si uno tiene x a la n y lo deriva, esto siempre es n x a la n menos 1. No importa qué valor tiene n. No importa si es una fracción el n, no importa si es un pi, lo que sea. O sea, si ustedes tienen x a la e y esto lo derivan, entonces queda e x a la e menos 1. No importa lo que hay arriba, siempre que sea una constante. Eso sí es importante. Tiene que ser una constante, no puede ser x a la x, ahí ya no funciona la regla. Ahí hay que ocupar unas herramientas un poquito, no mucho más sofisticadas, pero hay que ocupar otras funciones para ayudarnos de auxiliar. Pero eso no lo vamos a ver ahora, después cuando estudiemos un poquito más, sí lo vamos a ver. Así que no se preocupen, ya vamos a llegar a eso. Ya, entonces esto para todo n, estoy escribiendo en rojo, perdón, para todo n real, ¿ok? Constante, todo entre paréntesis por si acaso para hacer memoria. Y me parece que eso es todo lo que necesitamos para la a. Entonces la a, tenemos que calcular la derivada de x a la 3 más 3x cuadrado más x más 2 raíz cuadrada de x. Entonces, otra propiedad de la derivada es que puede separarse en sumas. O sea, si ustedes tienen f más g de x, lo derivan, podemos separar la derivada así. No es con todas las operaciones. Con la multiplicación, por ejemplo, pasan otras cosas. Con la resta pasa lo mismo, porque la resta esencialmente es una suma. Entonces, acá me quedaría entonces la derivada de x a la 3 más... otra propiedad. Si ustedes tienen alfa y alfa es una constante, esta propiedad, bueno, debieron haberlo vista, pero yo la estoy repasando por si acaso. Y alfa es constante. Entonces quedaría 3x al cuadrado prima más x prima más 2 veces la raíz cuadrada de x prima. Pero si ustedes quieren pueden colocarle x a la 1 medio prima para ocupar la regla que les mostré arriba.
Entonces por acá quedaría 3x a la 3 menos 1, o sea 3 a la... Perdón, 3 por x al cuadrado, más 3 por 2 por x a la 1, o sea x. La derivada de x sería x a la 0 por 1, o sea 1 por 1, 1. Y que quedaría 2 por... Bajaría el 1 medio, ¿cierto? Y quedaría x a la 1 medio menos 1. Entonces por acá ya vamos completando, tendríamos 3x al cuadrado más 6x más 1. Estos dos se cancelan y me quedaría x a la 1 medio menos 1. O sea, a x a la menos 1 medio. O sea, 1 partido por x a la menos 1 medio. O sea, 1 partido por raíz cuadrada de x. Y esta parte no quedó completamente claro, hablé mucho, escríbanlo ustedes. Es un buen ejercicio, esto debería manejarlo, no tiene nada que ver con derivadas. Y una vez que se nos acaban las derivadas, estamos listos. El siguiente ítem, calculamos para 1 partido por la tercera raíz de x a la 4 más 4x. Lo mismo que antes. Podemos escribir esto, podemos separarlo, sacar las constantes y podemos escribir algunas cosas en términos de potencia fraccionaria. En este caso quedaría x a la 4 partido por 3 más 4x'. O sea que quedaría 4 tercios x 4 tercios menos 1 más 4 por 1, o sea 4. Entonces esto sería 4 tercios por x a la 4 tercios menos 1. 4 tercios menos 1 es 1 tercio. Y x a la 1 tercio es tercera raíz de x más 4. Y en el siguiente ejercicio tenemos que ocupar la regla de derivación del cociente. Es decir, cuando yo tengo una expresión y la divido por otra. Entonces, siempre que tenga sentido, claro, porque podríamos dividir por algo que se vuelve cero, no importa, no se preocupen por eso, esto es algo completamente simbólico. Así que bueno, más de alguno podría encontrar que derivadas es mucho más fácil que hacer operaciones porque es seguir una regla, es una regla más. Hay cosas más complicadas que uno ve antes, como cosas en geometría, seguramente hacer cálculo en una circunferencia es mucho más difícil que calcular una de estas derivadas, así que practiquen y eso es todo, no hay más dificultad. La enlace calculamos para 2x partido por x menos 1 prima más x partido por x menos 1. Bueno, igual esta teoría se va simplificando, o sea, se ha ido simplificando con el tiempo, más o menos rápido porque bueno, es simple, pero originalmente podía ser bastante complicado porque todo esto estaba basado en ideas nomás y muchas veces el sentido del infinito y de las cosas infinitamente pequeñitas no estaban tan bien ajustados como nosotros lo hacemos con los límites. Entonces, nuestros límites contemporáneos son, digamos, extremadamente elegantes y bien funcionales. O sea, no es como algo del tipo Arquímedes, como voy a calcular el, el área de una esfera. Bueno, disculpen mi esfera horrible, voy a hacer, perdón, mi círculo horrible. Bueno, ocupar una herramienta acá en la que dividían esto en infinitos pedacitos y voy a calcular el área de este triangulito en base al radio y después una suma infinita, pero así todo chanta, o sea, en realidad estaba todo al ojo y quién sabe si esos argumentos eran reales. Bueno, nosotros tenemos herramientas para trabajar con el infinito súper buenas, a tal punto que ahora cuando derivamos tenemos que seguir unas reglas, ¿no? Entonces, alégrense de las herramientas que tienen. Son herramientas brutales. Con estas cosas uno puede, digamos, hacer telescopios y herramientas médicas súper avanzadas sin saber mucho más. O sea, todas estas herramientas que estamos ocupando antes del siglo XX, o sea, antes de los años 1900, ya estaban disponibles, ya estaban usables. Y bueno, creo que lo único que faltaba era un poco de desarrollo más para que salieran algunas cosas. Pero bueno, entonces son herramientas muy útiles. Quizá ahora no se nota tanto, pero lo son.
Entonces, creo que voy a seguir en la siguiente línea porque acá no creo que quepa esto. Ya, entonces, la derivada del primero por el segundo, o sea, el que está abajo, menos. Este menos es súper importante, es bien frecuente ver que se equivoquen con este menos, por favor, mucho cuidado. El primero por el segundo, partido por el cuadrado del denominador. Lo mismo en el segundo caso. Esperen, acá hay un truquito que podríamos usar. En vez de calcular dos derivadas, notemos de que la derivada separa la derivada, ¿cierto? O sea, la suma separa la derivada. También podemos hacer el proceso inverso si estas cosas son iguales. Entonces estos 2x partido por x menos 1 más x partido por x menos 1 prima, o sea, 3x x menos 1 perdón, prima, o sea, y ahora sí, más fácil si no calculamos el doble. 3x prima por x menos 1, o sea, el primero derivado por el segundo, menos el primero por el segundo derivado, partido por el denominador al cuadrado. Esto nos da 3x', acá ya hay que empezar a ganar un poco de agilidad, digamos, con los cálculos. Es 3x menos 1. El 3x derivado es 3, porque quedaría, sale el 3 y el x' es 1. Menos 3x por x menos 1, y eso es 1. Esto es x' menos 1'. Y acá se preguntarán qué pasa con las constantes. Cada vez que ustedes deriven una constante que está solita, se hace 0. Y entonces acá queda 1 menos 0. Si se preguntan, pero nosotros no vimos que la constante fuera efectivamente 0, bueno, pueden verlo de varias formas. Pueden ocupar la regla que vimos acá, porque quedaría un... Si quieren el 1 lo pueden mirar como x a la 0 bajo un 0, que quedaría x por algo que queda lo mismo, multiplicado por 0, eso es 0. O pueden calcularlo con la definición. Calculen la... Quedaría acá 1 menos 1 partido por h, eso es 0 partido por h, o sea 0. Así que bueno, por si no quedó claro de que la constante al derivarla da 0. Ya, entonces esto dividido por x menos 1 al cuadrado, que es lo mismo que 3x menos 3 menos 3x partido por x menos 1 al cuadrado, o sea, menos 3 partido por x menos 1 al cuadrado. Ya. Vamos a la siguiente, y acá tengo que explicarles una regla de derivación que quizás es la regla más difícil de todas porque uno se confunde. Y suele confundir bastante, pero ahora les voy a explicar una manera en que pueden solucionar este problema. Es la regla de la cadena. No es difícil, pero al principio, con falta de práctica, uno se equivoca. Y les voy a explicar por qué uno se equivoca, así para que estén atentos. Si yo tengo dos funciones que puedo componer, es decir, puedo hacer una y después evaluar la otra, y yo quiero derivar eso, la regla de la cadena nos dice que eso es derivar la primera, evaluar en la segunda, que no es lo mismo que esto de acá, y multiplicar por la derivada de la segunda, o sea, la de que está dentro. ¿Okay? Entonces, un ejemplo súper clásico de esto es cuando uno tiene un polinomio, a ver, lo voy a llamar, digamos f de x elevado a n. Voy a hacer una regla general, ¿ok? Si les cuesta las reglas generales, copian esto y coloquen el numerito que ustedes quieran. Yo derivo esto. Y la regla de la cadena nos dice que vamos a evaluar una función, o sea, derivar una función, evaluar la otra, etcétera. Ya. El tema es que acá quizás nos puede costar reconocer que hay dos funciones. Pero hay que darse cuenta de que hay un n acá. Entonces digamos que p sub n de x
es justamente la función que hace x a la n. Entonces si yo hago, ¿qué es lo que estoy haciendo en último? La potencia. Entonces estoy haciendo p sub n de f de x. Que eso justamente sería esta potencia, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada de p sub n? Es n x a la n menos 1, ¿cierto? Entonces si hacemos esto, tendríamos n x a la n menos 1 evaluado en f de x, o sea, f de x n menos 1. Voy a escribir una línea más por si acaso. Sería p sub n' evaluado en f de x por el f de x. Acá en este caso, cuando hay un x nomás acá, da lo mismo si te colocan la prima aquí o acá. Eso da igual. Y esto es n por esta función evaluada, o sea, derivada evaluada en f de x, o sea, f de x a la n menos 1 por f' de x. Ya, si esto no quedó completamente claro, les comento que lo importante es esto. Y no importa si no quedó claro porque ahora vamos a hacer un ejercicio. Entonces, esta regla de la cadena tengámosla súper clara. De hecho, la voy a copiar de nuevo para que quede ahí presente mientras hacemos el ejercicio. Si se enredan con las letras porque se cambian las letras, está todo bien. Simplemente ocupé una letra para una cosa y otra para la otra. Entonces, en el ejercicio tendremos que derivar 2x menos 1 a la 15. Para simplificar nuestra tarea vamos a llamar p sub 15 de x a la 15. Entonces si derivamos esto, sería la derivada de p sub 15 de 2x menos 1. Por regla de la cadena, esto es la derivada de p sub 15 evaluada en 2x menos 1 por 2x menos 1 prima. ¿Cuál es la derivada de p sub 15? Bueno, esto ya deberíamos manejarlo. Sería 15, o sea, baja el exponente y se le resta 1 al exponente nuevo. O sea, perdón, el exponente nuevo es el anterior menos 1, o sea, 15 menos 1. Así que nos quedaría 15 por x, y en este caso, como lo estoy evaluando en esta cantidad, se reemplaza por esto, elevado a la 14 por 2x', 2x' es 2. Este sería 2 por x' menos 1', que era 2 por 1 menos 0, o sea 2. Se quedaría por 2, o sea, esto es 30 veces 2x menos 1 a la 14. Ya, entonces, ahora vamos a un problema un poco más conceptual que se va a profundizar un poco más en el siguiente seminario. Esto más que nada como para ir poniendo en ecuaciones ciertos problemas. Entonces nos dice que la de velocidad es la derivada de la función posición. O sea, cuando yo tengo una partícula, yo puedo definir, digamos, su posición, digamos, x de t, en función del tiempo. En x de 0 está, no sé, en este punto. En x de 1 está por allá, quién sabe. El tema es que hay una función que puede determinar en dónde está en cada instante de tiempo. Si lo ponemos en una línea, en una recta, no sé. En fin. Entonces nos dicen de que la derivada de esa función que hay va a ser la velocidad. Entonces, suponiendo que la posición de una partícula en un sistema unidimensional, o sea, en una recta en el fondo, está dada por la función h de t, bueno, en vez de x es un h, igual a 1 medio t cuadrado menos 2t menos 2. ¿Cuál es la velocidad? O sea, ¿cuánto vale h' en 0? ¿Cuánto vale en 4? Bueno, para eso simplemente, en prácticamente cualquier problema hay que derivar para conseguir estos valores.
y evaluar después. Hay excepciones, pero esas excepciones son funciones bastante complicadas. Así que en general lo que hay que intentar es derivar y evaluar, y si algo anduvo mal, va a haber que pensar más. Ustedes dirán, ya, pero ¿qué significa que anduvo mal? Por ejemplo, que ustedes derivan y su derivada queda partido por cero, no sé. O pasa algo extraño de manera que cuando quieren evaluar, al evaluar se indefine. Eso significa que anda mal, ¿ok? Pero esos son casos extremos y no se los van a encontrar en este seminario. Yo se los cuento por si en algún día en su vida llega a ocurrir algo como eso. Ustedes tienen que saber que esos son los únicos problemas que podrán encontrar cuando hagan esto de derivar y después evaluar. Entonces quedaría un medio por t al cuadrado prima menos 2 veces t prima menos 2 prima. Ya, porque separamos la derivada y sacamos las constantes como vimos antes. Entonces, sería un medio t por 2 a la 2 menos 1, o sea, a la t nomás, menos 2 por 1, porque la derivada de t prima respecto de t es 1, y este de acá es ese 0. O sea, quedaría t menos 2. Entonces, si yo evalúo esto en 0, 0 menos 2 queda menos 2, h' en 4 quedaría 4 menos 2, o sea, 2. Bueno, ese es el último problema, no es complicado, es esencialmente entender qué es lo que quiere decir el contexto. Y antes de terminar, les dejo mencionado que falta una regla de derivación, que la vieron en clase, pero se la repaso ahora. Que si ustedes tienen un producto, hay una regla de derivación bien parecida a la del cociente, y ese es el origen de las confusiones que hay acá. O sea, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Esto puede generar confusión. Ah, por cierto, recuerden que la prima ahí es lo mismo que acá cuando está evaluada en x nomás. Puede generar confusión porque justo en el otro hay una resta. Así que mucho cuidado con eso, no se deben equivocar. Y bueno, que estén bien. Cualquier cosa, si tienen dudas, pueden colocarlas en el foro o pueden hacerlo en los días de consulta. Yo, por ejemplo, estoy los lunes a las 12. Así que si quieren preguntarme a mí, sienten más cómodo, busquen el profe con el que se sientan más contentos nomás y le preguntan a ese profe. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos.